Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar esta breve lección del programa de inglés de Lions Field, México, en donde te explicaremos de forma muy sencilla cómo funciona el idioma inglés. En ocasiones encontramos difícil formar oraciones en inglés, sobre todo si queremos utilizar diferentes tiempos como presente, pasado y futuro. Y se nos hace aún más difícil si queremos hablar en tiempos que son todavía más complejos. Además, la mayoría de las clases no nos dejan claro qué significa cada cosa o cómo utilizarla. Pues generalmente las clases se imparten en inglés y muchas veces solo nos queda una vaga idea de la estructura que intentaron explicarnos. En efecto, lo ideal es que la clase sea en inglés. De hecho, todas nuestras clases son en inglés, pero para esta lección consideramos muy importante explicarla en tu idioma, de manera que comprendas perfectamente la fórmula del inglés y cómo utilizarla. Esta lección está dirigida a estudiantes de nivel básico, aunque algunos estudiantes de niveles avanzados también pueden beneficiarse de ella, sobre todo porque en otros videos explicamos tiempos un poco más complejos. Las ligas para las lecciones que explican el uso de esta fórmula en otros tiempos gramaticales se encuentran en los comentarios de este video. Pues muy bien, comencemos con la lección. En realidad es muy sencillo. De hecho, el idioma inglés es uno de los más fáciles que existen. Su estructura no es tan complicada como la del español, el francés, el italiano, el alemán u otras lenguas europeas. Ni se diga de las lenguas de Medio o Lejano Oriente. ¿En serio? Si yo por más que lo intento no entiendo nada. Bueno, lo que pasa es que el inglés es una lengua que se habla muy rápido y hay que acostumbrar nuestro oído, pero la estructura en sí es muy simple. El inglés utiliza, al igual que la mayoría de las lenguas provenientes de Europa, la siguiente fórmula para hacer oraciones y expresar ideas. Un sujeto, o persona o cosa, un verbo, o actividad, y un predicado o información adicional. Como verás, en realidad es la misma estructura que utilizamos en español cuando decimos Carlos come una hamburguesa, en donde tenemos una persona, una acción e información adicional, o sujeto, verbo y predicado. ¿Recuerdas que dijimos que el inglés es más fácil que las lenguas romances? Bueno, así es. En muchas lenguas, incluido el español, para poder expresar ideas que ocurren en presente, pasado o futuro, debemos cambiar la terminación de una palabra, el sufijo. Por ejemplo, yo corro, yo correré, yo corrí, yo correría, yo corriera, etc. Eso se llama conjugar el verbo, y lo mismo pasa en muchas lenguas. Aparte de eso, nosotros tenemos terminaciones diferentes para cada persona. Yo corro, tú corres, él corre, yo corrí, tú corriste, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas, ¿verdad? Pues en inglés no tenemos ese problema. En inglés, cada verbo solo tiene 3 conjugaciones, que son las mismas para todas las personas u objetos. Por ejemplo, el clásico begin, began, begun. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estás de acuerdo con nosotros en que es mucho más sencillo que otros idiomas? Bueno, pues viene lo mejor de todo. Seguramente te preguntarás, ok, ¿cómo hacen entonces los angloparlantes para expresar todas las conjugaciones posibles? La respuesta es muy sencilla, con auxiliares. Un auxiliar es una palabra adicional que le ponemos en inglés a una oración para indicar un tiempo determinado, presente, pasado, futuro y otros cuyos nombres suenan más científicos, pero que utilizamos todos los días. Así pues, si en español la estructura que utilizamos es sujeto, verbo y predicado, recuerda que el verbo puede estar conjugado de muchísimas formas. En inglés añadimos un auxiliar para indicar los tiempos en lugar de liarnos con tantas terminaciones. Y listo, hemos llegado al punto clave. Esta
es la fórmula que debemos utilizar para poder estructurar ideas en inglés de manera fácil y correcta. Está muy fácil. Solo basta recordar que necesitamos un sujeto, un auxiliar, un verbo y un predicado. Ok. ¿Y luego? O sea, ¿cómo? ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, claro. Mira, el auxiliar del presente es do o does. El del pasado es did. Y el del futuro es will. Hay varios más para otros tiempos, pero enfoquémonos en lo básico. Entonces, por ejemplo, si queremos decir Carlos come una hamburguesa, ¿en qué tiempo está? Presente, ¿verdad? Entonces tenemos un sujeto, Carlos, un verbo, comer, y hamburguesa. Entonces tenemos Carlos come una hamburguesa. ¿Y en qué tiempo está? En presente. Así pues, para decirlo en inglés, necesitamos el auxiliar del presente, do o does. Entonces, para decirlo en inglés, de acuerdo a la fórmula que vimos hace rato, insertamos el auxiliar del presente. Charlie does eat a hamburger. ¡Listo! Así es como se estructura una oración en inglés. Oye, pero yo no lo he escuchado de esa manera. ¿Estás seguro que lo que dices es correcto? Porque mira que mi maestro me ha dicho que no es así. Calma, por supuesto que es correcto. Ya lo dijo Shakespeare. Oh, she does teach the torches to burn bright. ¡Oh! Lo que sucede es que en muchas ocasiones, el auxiliar se encuentra omitido e implícito en la oración. Oculto, vamos. Es como cuando yo te digo, estamos aprendiendo inglés. En esa oración, ¿qué palabra está implícita? ¿Nosotros? Así es. Y los angloparlantes saben que es correcto utilizar el auxiliar en las oraciones afirmativas. ¿No es así, John? Yes, we do use the auxiliary in affirmative empathetic sentences. Lo mismo ocurre con el pasado. Nuestro ejemplo era, Carlos come una hamburguesa. Si lo quiero decir en pasado, en español, debo cambiar la terminación del verbo, de acuerdo a la tercera persona del singular, y decir, Carlos se comió una hamburguesa. Eso sí que está difícil. En inglés, utilizando la fórmula, solo utilizo el auxiliar del pasado, did, en lugar del auxiliar del presente. Carlos did eat a hamburger. Y listo. Espera, otra vez. Yo no he escuchado eso antes. De hecho, mi maestro me dijo que el verbo en pasado sí se conjuga. Tranquila. En efecto, el verbo generalmente se conjuga. Y eso lo aprenderemos más a detalle en la lección sobre el pasado. Lo importante ahora es que comprendas que los auxiliares siempre están presentes en una oración en inglés. Así como es correcto decir Carlos ate a hamburger, también es correcto decir Carlos did eat a hamburger. ¿No es así, John? Oh yeah, mate. For emphasis. Ejemplos de esto también hay muchos. Como dijo Kurt Vonnegut Jr. But she did look back, and I love her for that. Para el futuro es exactamente lo mismo. Si quiero decir Carlos comerá una hamburguesa, solo debo poner el auxiliar y decir Carlos will eat a hamburger. Eso sí me suena muy familiar. ¡Qué bueno! Recuerda que lo más importante es tener presente que la fórmula del inglés incluye siempre un auxiliar, explícito u oculto. Y con ese auxiliar formamos los tiempos gramaticales. Bueno, ya casi terminamos. Ya dijimos que los auxiliares se utilizan para indicar el tiempo presente, pasado, futuro, etc. Entonces, para las ideas positivas, utilizamos la siguiente fórmula. Un sujeto, un auxiliar, un verbo y un predicado. Y para expresar ideas en negativo, solamente negamos el auxiliar. Por ejemplo, Carlos
did not eat a hamburger. Finalmente, para hacer una pregunta, solamente cambiamos el orden y ponemos el auxiliar antes que la persona, lo que muchos maestros llaman hacer un switch. Did Carlos eat a hamburger? Que sería lo equivalente a preguntar, ¿comió Carlos una hamburguesa? Fácil, ¿no? En resumen, para las ideas positivas tenemos el sujeto, el auxiliar, el verbo y el predicado. Para las ideas negativas tenemos el sujeto, el auxiliar, not, el verbo y el predicado. Y para las preguntas hacemos el switch. Tenemos el auxiliar, el sujeto, el verbo y el predicado. Esa, amigos, es la fórmula del inglés. Espero que la lección les haya gustado y... Espera, oye, no tan rápido. ¿Podemos hacer algunos ejemplos? ¡Claro que sí! Recuerda que para esta lección no vamos a omitir el auxiliar. Lo vamos a hacer evidente, para que te quede clara la fórmula y aprendas a utilizar el inglés correctamente. En lecciones futuras veremos en qué ocasiones se omite y estudiaremos más a fondo su uso en el presente y el pasado, pero la fórmula es siempre la misma. En la descripción de este video puedes encontrar las ligas correspondientes. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Dime una frase. Ok. ¿Qué tal? Juan quiere un café. Muy bien, de acuerdo a la fórmula, la idea positiva es John does want a coffee. La negativa, John does not want a coffee. Y la pregunta, Does John want a coffee? Genial, ahora yo. Ok, a ver, ¿cómo dirías Pedro vive en Barcelona? Ok, la idea positiva sería Pedro does live in Barcelona. La negativa, Pedro does not live in Barcelona. Y la pregunta, ¿Does Pedro live in Barcelona? ¡Excelente! A ver, dime eso mismo en pasado. Ok, de acuerdo con la fórmula, en pasado se diría Pedro did live in Barcelona. La negativa se diría Pedro did not live in Barcelona. Y la pregunta, ¿Did Pedro live in Barcelona? ¡Genial! Muy bien. En efecto, para la idea positiva en pasado, normalmente se conjuga el verbo, pero si queremos evidenciar el auxiliar, es justo así como se hace. Ya veremos en la lección sobre el pasado qué hacemos al conjugar el verbo. ¿Verdad que es muy fácil hablar inglés? ¡Sí! ¿Qué más? Hagamos un último ejemplo. Ok, ¿cómo dirías esta oración en futuro? Diría, en la afirmación, Pedro will live in Barcelona. En la negación, Pedro will not live in Barcelona. Y en la pregunta, ¿Will Pedro live in Barcelona? Muy bien, lo has aprendido excelente. Espero que te haya gustado y te invito a que hagas algunos ejercicios para que lo practiques y lo aprendas mucho mejor. Si estás en nuestra plataforma de aprendizaje, aquí encontrarás varios ejercicios para practicar. En las siguientes lecciones veremos cómo se utiliza esta fórmula con otros tiempos gramaticales, los básicos y los más complejos. De hecho, en la siguiente lección, estudiaremos a fondo cómo se utiliza en el presente simple. Te felicito, has llegado al final de esta lección y ahora eres capaz de estructurar correctamente oraciones en inglés y conoces la forma básica de utilizar los auxiliares para el presente, el pasado y el futuro. No olvides dar like a este video si es que te ha resultado útil o suscribirte al canal de Lionsfield México para recibir futuros videos y tips sobre el idioma inglés. Hasta la próxima. Adiós, amigos. See you later.